Amén. Amén, mis santos hermanos, amigos, familiares, relacionados todos en esta mañana. Amén. De este día. Aleluya. Dios nos siga bendiciendo a todos. Para esta ocasión vamos a tener una porción de la palabra del Señor, con la cual vamos a pedir al Señor que edifique nuestras almas y nos ayude a nosotros, pues, ser obedientes a Él y someternos a Él, amén, en todo tiempo, ya que es garantizado, hermanos míos, que los que andan en el camino del Señor y son fieles, Dios le garantiza la paz de su vida. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a orar a Dios para que sea el Espíritu Santo el que dirija todas nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida. Amén, en todo lo que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, mi Dios, por este día que tú nos has permitido ver, oh Dios, tu gracia. Y en esta ocasión, poderoso Dios, estamos aquí para impartir tu palabra, para aprender de ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos consuele, nos oriente, nos guíe, que estas palabras, Señor, sean dirigidas exclusivamente por ti y para que tú hagas con ellas, Señor, lo que tú quieres hacer. Bendice nuestras almas, guíanos, Señor, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, mis hermanos, amén, vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída. Amén. Y vamos a estar buscando en el libro de Jeremías. Amén. El libro de Jeremías, en el capítulo 17, los versículos 7 y 8. Vamos a considerar lo que el salmista dijo en otra ocasión, pero el profeta ahora lo repite, lo reitera nuevamente. Dice él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las corrientes o junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios, qué linda palabra es esta. Si nosotros leemos esto mismo, amén, en el Salmo 1, vamos a encontrar que el salmista nos dice lo mismo, salvo algunas palabras que la hayan cambiado, o sea, que la hayan puesto de otra manera, pero aquí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Hablando en esta ocasión bajo el título El consejo de Dios. El consejo de Dios. Queremos decir con todo esto que cuando se le presta atención al consejo divino, a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena que hagamos, amén, la vida de nosotros tiene un rumbo muy diferente a cuando hacemos nuestra propia voluntad. Amén. Así que vamos a estar considerando esto. ¿Por qué? Porque hay dos caminos: el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Cuando yo ando en obediencia a Dios, yo ando en el camino de la luz.
cuando ando en mi propio camino, haciendo mi propia voluntad, haciendo lo que yo quiero hacer y no lo que Dios me manda a hacer, yo voy por el camino de las tinieblas, la oscuridad, camino de la perdición. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Y es que el que rechaza el señorío de Cristo, ahí mismo queda bajo el señorío del pájaro malo, como dicen por allá. O sea, ahí mismo queda bajo el señorío de la oscuridad, el señorío de Satanás. Y es bastante sutil el enemigo, el mundo en que nosotros vivimos. Dice que este mundo está orientado, guiado bajo las influencias del enemigo malo, de Satanás. El diablo tiene una cantidad enorme de lazos por donde quiera para amarrar la gente, para amarrar la mente, los corazones, las almas, para hacer ver cosas que no son. Amén. Y son sumamente engañosas y la gente las sigue. Amén. En su mayoría la gente las sigue. Amén. Por eso Cristo decía, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque angosto y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. Pero que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. O sea que la mayoría de la humanidad se pierde porque por la desobediencia de no escuchar el consejo divino. El consejo divino es para bien. El consejo divino es para nuestras almas, para que nuestras almas vivan siempre, amén, en una posición de seguridad, en una posición de paz. Pero cuando agarramos el camino de la conveniencia, el camino de las cosas de este mundo, ¿verdad? El camino ancho, el camino fácil de andar, amén, nuestras almas llegarán a un punto que lo que van a hacer es llorar. Lloraremos nuestras decisiones que hayamos tomado. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Así que es preferible prestar atención a la senda de vida. Amén. La senda de vida. Amén. No a la senda de muerte. Porque ya sabemos que hay dos sendas, hay dos caminos. Amén. Y hay que definirse. Hay que estar definido. No se puede servir a complacer a los demás. No se puede vivir para complacer a los demás y dejar a Dios a un lado. No, primero Dios, primero las cosas divinas. La Biblia dice algo muy interesante que puede parecernos curioso, pero esto es una realidad. Dice la Biblia que a algunos hombres, los pecados se le manifiestan primero que a otros. Es decir, a muchas personas el sufrimiento de las consecuencias de lo que han sembrado le empiezan primero que a otros. Hay quienes llevan la vida con una dimensión distinta, con una dicha, como dice la gente del mundo, con una dicha diferente, porque todo lo que hacen le da beneficio, aparentemente le sale bien, pero hay otros que rapidito las consecuencias empiezan a darle sufrimiento. Eso es algo bien práctico que se lo dice el apóstol San Pablo a Timoteo, que dice que hay algunos hombres que los pecados se les manifiestan primero que a otros, y que a otros pues le duran más tiempo para descubrírsele. Pero en realidad lo que nos está diciendo es que hay muchos que empiezan a sufrir las consecuencias de sus pecados, amén, primero que a otros. De todo modo, todos van a sufrir, pero unos siempre van a ser primero que otros. Bendito sea Dios para siempre. Así que hay muchos sufriendo las consecuencias de haberse dejado envolver del enemigo
y desde ya están viviendo una vida desgraciada. Ese es un detalle sumamente importante, y el que está en esa condición es momento de buscar el consejo divino. Es tiempo de buscar el consejo divino, porque el consejo divino es para nuestro bien. Puede parecernos difícil, puede parecernos casi imposible, amén, pero para Dios no hay nada imposible. Todo es que nos propongamos nosotros querer servirle a Dios, honrarlo a Él, dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en el Señor, en que Dios tome la dirección de nuestra vida y llevarnos de ese consejo que Dios nos da, que entremos por ese camino, amén, por ese camino que para el mundo es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles, amén, amén. De ahí que vemos tantas personas cometiendo crímenes horrendos, muchas veces contra o una persona o contra un grupo de personas o contra sí mismo. Amén. Vemos suicidios, vemos tantas cosas malas que ocurren, que son determinaciones, que las personas se avalanchan hacia ella. Amén. Y se ven arrinconados y creen que esa es la única solución. Pero no, Dios da esperanza a su pueblo. Mientras la persona vive, tiene esperanza. Mientras las personas pueden recapacitar, amén, en esta vida, tienen esperanza, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Dios es muy misericordioso. El único que ya no tiene esperanza fue el que se murió, porque la Biblia dice claro que el que muere va inmediatamente o a un lugar de tormento o a un lugar de paz, de felicidad, de alegría. Amén. Al lugar, amén, donde van los salvados. Hay esos dos caminos aquí en la tierra que van conduciendo al individuo, o te llevan a la gloria eterna o al infierno eterno. Eso es palabra de Dios. Ahí con eso no se puede jugar, porque el que murió sin Cristo se perdió. No vale que uno le haga cualquier tipo de sacrificios que se hagan por esa persona. El que murió sin Cristo se fue a su lugar de perdición, y el que murió con Cristo no necesita nada tampoco, porque ya está en el lugar seguro. Pero aquí en esta tierra, pero aquí en esta vida, pero aquí en este mundo, estamos en el mundo de las oportunidades. Ahora es el tiempo aquí en la vida, amén, que tenemos de nosotros tomar esa decisión y buscar el consejo divino. Y el consejo divino va a ser nuestra orientación, que nos va a dar la palabra de Dios, que nos va a librar, hermanos, amén, de atentar contra nuestra vida, amén, y vamos a seguir ese camino de la paz que Dios tiene preparado para todo aquel que le oye, que escucha, que le sigue. Amén, amén. Pero bien, qué precioso es, amén, cuando uno presta atención al Señor. Fíjese que aquí nos dice estas palabras que nosotros hemos leído. Dice que bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y todo esto ya sabemos que el profeta lo ha extraído, amén, del Salmo 1, que es como decir la introducción al libro de los Salmos. Es como la explicación general que nos da de todo lo que viene detrás de él. Pero es una enseñanza directa para todos nosotros, que no anda con preámbulo ni por parte de la enseñanza, sino que va directamente a lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Amén. Bienaventurado, bendito el que confía en Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Es decir, el que está en el camino del Señor es parecido
a esos árboles que están sembrados, plantados junto a las corrientes de las aguas. O sea que sus raíces tienen la facilidad de siempre conseguir el agua que necesita para formar la savia, el árbol, amén, y producir siempre sus hojas, producir siempre su aspecto, su apariencia, amén, la va a tener siempre. Pero aparte de las hojas, dice aquí también que siempre, dice, nunca dejará de dar fruto, ¿verdad? Como dice, nunca, no dejará de dar fruto, amén. Y en el año de sequía no se fatigará. De manera que dice aquí esta comparación del árbol, amén, que está cerca del agua, que está junto a las aguas, que está recibiendo su bendición continuamente, amén, está conectado por abajo, por las raíces, y recibe siempre la vida, amén, lo que necesita, porque Dios envía su sol y porque ahí le ha dejado lugares donde el que siembra en esos lugares siempre va a tener fruto. Amén. Amén. Y bien dicho esto, si lo entendemos nosotros, amén, si lo entendemos nosotros, cuanto más ellos, cuando escribieron estos salmos y estas enseñanzas en esos lugares de Palestina, donde sabemos que son lugares, tierras semidesérticas, tierras áridas, que apenas quizás llueva unas cuantas veces al año y se forman esas famosas riadas, esos wadis, como ellos le llaman allí a la mayoría de esos ríos, que están secos durante la mayor parte del año, pero que cuando llueve mucho, entonces se forman esos ríos. Pero aquí el autor, el profeta Jeremías, juntamente como el salmista, nos dan una enseñanza de un árbol que está plantado que están plantados en lugares donde siempre hay agua, no por tiempo nada más, sino siempre. Nosotros, los seguidores de Cristo, que estamos plantados en Cristo Jesús, en su palabra, en su consejo, en su enseñanza, amén, pues tenemos esa seguridad en todo tiempo. Vendrán tiempos difíciles, pero nosotros no tenemos que dejar de llevar fruto. Nuestras hojas estarán siempre verdes. Amén. ¿Por qué? Porque estaremos siempre recibiendo la nutriente o el nutriente que viene del Señor, el creyente. Amén. El que está en Cristo Jesús se mantiene verde, se mantiene siempre vivo. Amén. Y dando fruto en todo tiempo. Qué bendición esta y qué diferencia a aquellos que no quieren servir al Señor. Aquellos que no quieren servir al Señor siempre tienen que, puede ser que pasen por un momento bueno, agradable, un tiempo de fiesta, de alegría, de algarabía, amén, pero todo eso es momentáneo, porque el mal está ahí latente dentro de ellos. ¿Por qué? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Alejado del Señor, dice Cristo, alejado de mí nada pueden hacer. Pueden brincar, saltar, vocear, hacer ruidos, pero de ahí no pasan. Dentro del corazón está lloviendo angustia. Es una vida de penurias, es una vida de dolor, es una vida de muchas dificultades, amén, de mucho dolor, amén. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta al Señor, amén. Dice aquí, traen este salmo y este pasaje del del profeta Jeremías, traen una ilustración muy importante para todo el que no quisiera tener que sufrir las consecuencias de echar a un lado los consejos divinos. El que echa a un lado los consejos divinos, el que no oye la palabra, el que no escucha la enseñanza del Señor, amén. Esto es algo lamentable, porque aquí vemos
que Dios llama bienaventurado al que le sirve, al que le busca. Amén. Perdón, al que está pendiente de la voz de Dios, de lo que Dios enseña en su santa palabra. Dice que el que pone su vida en la mano del Señor, dice, será semejante a este árbol plantado junto a corriente de agua. Junto a corriente de agua. Es decir, no sufrirá cuando venga el calor, cuando venga el tiempo malo, cuando venga la dificultad. ¿Por qué? Porque le ha servido al Señor, porque ha buscado a Dios. Y en el día malo tiene ese punto de apoyo tan grande. En el tiempo en que el rey Ezequías, amén, se vio en aquella condición, que se vio rodeado de enemigos, se vio, vuelto en nada aparentemente. Este hombre confió en Dios y Dios le mandó socorro. Y Dios le dio la solución, porque Dios, cuando el hombre no puede, pero que confía en Dios, Dios le sostiene. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a un ángel que acabó con el ejército del enemigo y el enemigo le salió corriendo. Y este hombre vio la gloria de Dios y le siguió siendo fiel al Señor. Amén. Y le siguió siendo fiel al Señor. Uno puede ver esto en Isaías, capítulo 57 y 58. Amén. Y podemos ver todavía más en la vida de ese mismo hombre, Ezequías. ¿Qué cuenta la palabra de Dios? Que después de todo esto, este hombre se enfermó. Se le enfermaron los pies. Se le estaban pudriendo los pies. En aquel tiempo, enfermedades incurables que no había cómo curarse. Amén. Pero él confió en Dios y él se refugió en algo y le dijo, Señor, acuérdate que yo te he servido a ti, toda mi vida la he dedicado a ti y te he sido fiel. Yo te he servido a ti. Él tenía ese recurso, amén, y se lo sacó en cara a Dios. Y Dios lo escuchó y le dijo, sí, te voy a sanar, te voy a agregar 15 años de vida. Ya tú estabas para morir, pero atendiendo a tu petición, atendiendo a tu reclamo, a tu lloro, a tu gemido, porque lloró, se recostó de la pared, amén. Y empezó a llorarle a Dios y a decirle y a suplicarle todo esto. Y Dios dijo, bueno, yo pensaba llevarte, pero como tú me lo estás rogando y pidiendo, yo te voy a añadir 15 años más de vida. Amén. Y él pues recibió salud, porque los que miraron a Dios, dice la Biblia en otro salmo, dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Salmo 34. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, decía el rey David, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Es decir, nosotros tenemos un recurso, hermanos. El que está en Cristo tiene un recurso que nunca lo tiene el que está ya en el mundo. El que está en el mundo cree que tiene recursos, pero los recursos de esta vida, de este mundo, son pasajeros y no tienen la fuerza en un momento dado para resolver los problemas a uno. Uno cree que todo va a salir de bien, que todo va a ser felicidad, que todo va a ser paz. Amén. Pero fuera de Cristo nada podemos hacer. Hemos de tener siempre a mano, hermanos, amén, el consejo divino. Porque el que se aparta del Señor, amén, el que rechaza el señorío de Cristo, amén, pues tendrá que vivir bajo el señorío de Satanás. Y el que vive bajo el señorío de Satanás tendrá que sufrir siempre. Por una razón muy grande, que está explícitamente abierta y explicada en la Biblia, en la palabra de Dios, es que el diablo disfruta, goza, se alegra de ver sufrir
a los demás, aún a sus seguidores, aún a los que andan bajo su yugo. Amén. Él los hace sufrir y él disfruta eso. Esa es una cualidad, una característica de Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. Que él goza, disfruta. Amén. Cuando ve a todo el que sufre. Amén. Porque él lo que le gusta es eso, ver sufrir a los demás o tenerlo engañado. Él disfruta de eso. Así que con esto, hermanos, nosotros podemos abrir los ojos y valorar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque a veces no valoramos lo que tenemos. A veces tenemos las cosas y se nos olvida que tienen un gran valor y que son tan importantes. En este caso, nosotros encontramos, amén, que prestando atención a Dios, a su consejo, a su palabra, nosotros pues nos evitamos muchísimas situaciones difíciles en la vida. Muchísimas situaciones difíciles en la vida. Amén. Muchos han caído, amén, en las garras del enemigo. Se han llevado del enemigo y han vivido su vida lejos de Dios. Pero las consecuencias, hermanos, siempre están ahí. O sea, la consecuencia de lo que uno ha sembrado. Porque la Biblia dice que uno cosecha lo que uno siembra. Que uno cosecha lo que uno siembra. Amén. Y entonces, si uno le presta atención a Dios, uno lleva fruto y pasa el tiempo, pero uno siempre tiene de dónde agarrarse. Amén. Agarrado de Cristo. Amén. Tenemos la vida eterna. Si nosotros leyéramos un poquito, amén, en este Salmo 1 que acabamos de ver, explicado allá en el capítulo 17 del profeta Jeremías, que ya hemos estado leyendo, amén. Vemos que este salmo, amén, el Salmo 1, que es el que él ha repetido, nos da una evidencia bien clara, pero aquí nos explica tanto a uno como a otro. Amén. Aquí nos explica detalladamente que dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no ha estado con los impíos, con los malignos, no se ha gozado con ellos, no. Ha estado siempre alejado de todo eso, en la mira, en la búsqueda, en el consejo divino, sabiendo que es un peligro incluso estar en el grupo de los impíos, porque si va y le cae juicio de un momento a otro, el juicio atrapa también a los que están ahí con ellos, aunque aparentemente no sean de ellos. Amén. Por eso hay que estar siempre en el lugar correcto. Cuidado con estar en la silla de los escarnecedores, que es un peligro. Es un peligro, dice aquí. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la enseñanza, en la doctrina del Señor. Amén, ahí está su delicia, se goza, lo disfruta. Porque el camino del Señor es para disfrutarlo, hermanos. Esto no es por una obligación. Esto no es por una carga pesada que llevamos dentro, no. Esto hay que buscarle la parte del gusto. Amén, al camino del Señor, al consejo de Dios. El consejo de Dios es agradable. Amén. Tiene sabor, tiene sazón, tiene gusto. Amén. Y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. No se puede hacer esto para que me vean o para que crean que soy o porque me voy a librar del infierno, me voy a librar del sufrimiento. No se hace por esto. Esto se hace con gusto, con amor a Dios, enamorándonos del Señor, buscándolo con devoción, con fe, con hambre de Dios, con sed de Dios. Amén. Todo esto es lo que le da el sazón, el sabor al Evangelio de Cristo. Amén. Esto es algo maravilloso, pero hay que deleitarse en esto.
usted y yo tenemos que deleitarnos en esto. Si por cosa de la vida nosotros no nos deleitamos en el Señor, tenemos que revisarnos. Porque si esto no nos agrada, si esto no lo hacemos con gusto, con amor, con disfrute, amén, con alegría, entonces de nada nos sirve. Lo estamos haciendo mecánicamente, así no camina, así no vale nada. Amén. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Está su alegría, está su gozo, está su paz, está su deseo, está, oye, su confort. Amén. En esa ley de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, esto hay que ponerlo en la mente de uno, en el corazón, en el alma, en el sentimiento más profundo. Tenemos que llevar esa ley de Dios, los mandamientos del Señor, lo que Cristo nos enseña a nosotros. Ámense los unos a los otros. Disfruten la lectura de la palabra de Dios. Amén. Es la ley del Señor. Escudriñen las escrituras. Amén. Apréndanselo de memoria. Muchos pasajes de la Biblia. Amén. Pronúncienlo con sus lenguas, con su boca. Amén. Hablen de esto donde quiera que estén. Disfrútenlo de una manera así por donde quiera que se muevan. Amén. Que todo el mundo pueda ver. Amén. Que esa luz de Cristo está en cada uno de nosotros. Eso es disfrutar. Amén. Eso es deleitarse en las cosas de Dios. Amén. Dice, y en su ley medita de día y de noche, de todo el tiempo. No es solamente un ratito, no, es completo. Amén. Cuando se hace así, amén, se vive. Amén. Se vive con gozo, se vive con alegría. Esto no depende, este gozo no depende, por eso, ni de hijo, ni de padre, ni de madre, ni de mujer, ni de esposo, ni de familiares, ni de amigos, ni de nadie. Esto viene de disfrutar al Señor, obedecer al Señor, someternos a Dios, escuchar su consejo, amén, y deleitarse en Dios primeramente. Porque eso nos dice claro la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero en la vida de cada uno de nosotros tiene que ser esto. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Dice, y las demás cosas os serán añadidas, vendrán por añadiduras. O sea que las añadiduras son añadiduras. No nos deleitemos tanto en las añadiduras como en el Señor, en el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Dice, por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí se le agregan más detalles que lo que nos dejó allá el profeta Jeremías. Pero yo no quiero repetir lo mismo. Yo quiero que usted en su casa lea estos pasajes bíblicos, porque estos pasajes bíblicos le dan vida a uno, le dan ánimo, le dan gozo, le dan alegría a uno. Amén. Y uno tiene que interiorizarlo y vivirlo y disfrutarlo. Amén. Y por último, hermanos, ya en un segundo plano vemos que dice aquí, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Oye, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Son como esas pajitas diminutas, esa pajita liviana. Cuando viene el viento se los lleva, los vuela. Amén. Bendito sea Dios. Qué interesante, mis hermanos, pensar en todo esto, que nosotros no seamos como el tamo, como la basura, como la paja que levanta el viento. Amén. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí entonces nos vamos no solamente a esta vida y al sufrimiento de esta vida, sino que nos vamos también a la eternidad,
a lo que es para siempre. Amén. A lo que Dios ha determinado, a lo que viene después de esta vida. Amén. Ahí es que viene lo grande, la eternidad, el tiempo del juicio final. En el día del juicio, esos individuos no se podrán levantar. Estarán condenados desde ya, porque no hicieron nada, no sembraron nada, no buscaron a Dios, no escucharon el consejo divino. Las consecuencias son eternas. Amén. Para eso vivieron, para esa perdición eterna. Mis amados hermanos, amigos, familiares, todo el que escucha, todo el que ve y está atento a estas palabras, estas son palabras de Dios para nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. Lo dice San Juan en el capítulo 3, verso 16, 17. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay que pensar, hermanos míos, ahora. Hay que prestar atención al consejo divino. En esta ocasión Dios nos está hablando. Amén. En esta ocasión Dios nos está hablando al corazón y nos está poniendo a pensar qué estamos sembrando nosotros. Estamos sembrando para el sufrimiento. Amén. Porque si nos ponemos a ver en el momento que estamos hablando de esto, por la mente mía y por la mente de muchos de los que están escuchando, estarán pasando vivencias, personas que nosotros le hemos dado consejos tantas veces, que le hemos hablado del consejo divino, amén, no han prestado atención, no han querido prestar atención y hoy están pagando las consecuencias bajo un sufrimiento horrible. Y eso es en esta vida. ¿Qué va a ser después en el más allá? ¿Qué pasará en el más allá? Mis amados hermanos y amigos, este es el tiempo de buscar a Dios. Busquemos a Dios ahora que hay tiempo, antes que sea demasiado tarde. Amén. Yo sé que Dios nos está hablando. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Meditemos en todo esto, esta palabra que Dios nos ha dado. Meditemos en todo esto, mis amados hermanos y amigos, todos. Amén. Y pidamos a Dios que tenga misericordia y nos ayude a que nosotros estemos en esto siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre bendito que estás en el cielo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu compasión para con nosotros. Gracias que nos ha ayudado a entender, Señor, el consejo tuyo para todos nosotros. Bendice, Señor, cada persona que se ha conectado, que se está conectando, que se va a conectar, Dios mío, con este consejo que tú nos has dado hoy. Y bendícenos y ayúdanos. Mira aquella necesidad de cada quien. Tú sabes, Señor, el que está postrado, el que está enfermo, el que está necesitado, el que está pasando por una angustia, Señor, pero que en medio de su situación busca tu rostro, clama a ti, invoca tu nombre, te pide misericordia. Señor, oye, escucha el llamado que te hacemos tus hijos y toda tu criatura, Padre. Ten misericordia. Bendícenos, Dios. Ilumínanos, Señor. Capacítanos, Dios de la gloria. Permite que estas palabras, Señor, lleguen a lo más profundo de nuestras vidas. Señor, tú sabes que aquí estamos para servir a todo aquel que venga. Padre, la Iglesia Misionera, Asamblea Cristiana, en el 1689 de Key Avenue, tú sabes, Señor, que está abierto para todo aquel que quiera venir a oír palabra tuya, Señor. Dios mío, abre, Señor, la puerta del corazón de cada uno y que vengan humillados delante de ti, que yo sé que tú a nadie rechazas si te busca de corazón.
Bendícele, Señor, prospérale en todo, mi Dios, y guíale su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amados, que Dios le bendiga, que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno. Amén. Y seamos fieles al Señor, escuchando su santo consejo para nosotros. Amén.